mucho. Trabajo todos los días lo que él me enseñó y la verdad que se nota cómo la gente se va contenta y la verdad, trabajamos lo que es la columna y quiero que estén en ese curso si pueden porque yo lo hice, lo repito y lo vuelvo a repetir porque siempre que voy hago una experiencia con él y la verdad que la técnica es muy buena, te explica bien, te hace sentir bien. Y nada, que aprovechen ustedes todo lo que les va a decir, porque la verdad eh, es un crack. Adelante, Bueno, cuando quiera. bueno, en primer lugar, saludarlos a todos, desde acá, desde mi casa de Argentina, darles la bienvenida y gracias por apostar parte de su tiempo, que es lo que últimamente todos nos hace falta. Así que muchas gracias por dedicarnos este tiempo, un sábado a la noche, para charlar un poco sobre la medicina refleja. Les cuento un poquito que la medicina refleja es una disciplina milenaria, ¿sí?, que aborda todos los trastornos de la columna vertebral mediante una práctica manual no agresiva. Aborda la columna vertebral, sus extremidades, mediante una práctica manual no agresiva. Esto es lo que la destaca. Esto es lo que la hace muy fuerte y muy efectiva. Nosotros no realizamos maniobras bruscas, no utilizamos maniobras de slack y abordamos la etiopatía de cada una de las problemáticas. Nosotros, desde el punto de vista del encuadre de la anamnesis, cuando iniciamos la sesión con el paciente, le damos una importancia crucial a la etiopatía, a la causa que genera la problemática del dolor de nuestro paciente. Esa es un poco la clave para poder lograr un resultado óptimo. Nosotros, desde el punto de vista de la evaluación, cuando el paciente ingresa a nuestro consultorio acudiendo con una algia determinada, con un dolor determinado, nosotros tenemos que tener la capacidad de encontrar al paciente le duele. Nosotros vamos a hacer una evaluación anatómica, ¿sí?, estructural del paciente, pero no dejamos de tener en cuenta todo su entorno biopsicosocial, ¿de acuerdo? Es sumamente importante que el paciente, conocerlo y ir brindándonos una relación profesional y paciente para poder encontrar un buen resultado. Eso le va a dar al paciente que tenga un compromiso para con el tratamiento. Nosotros formamos un equipo con el paciente, ya que la medicina refleja, ¿sí?, el método columna vitae de nuestro reconocido doctor Fiore, ¿sí?, del cual hablaremos después en unos momentos. La realidad es que nosotros tenemos que lograr esa empatía con el paciente, nuestro compromiso con él, y a su vez el paciente en encontrar ese compromiso para poder realizar todas las tareas higiénico-posturales que se deban indicar. Nosotros abordamos al paciente en su globalidad, en su totalidad. Esa totalidad tiene que ver con un plan, llamemos, por ejemplo, alimentación, flexibilización de su columna, hábitos y estructurales que tendrían que ver con lo ergonómico. La ergonomía es uno de los campos de la medicina refleja, ¿sí? Eso es sumamente importante. Entonces, esta charla, esta llamada masterclass, la idea es que ustedes conozcan, voy a charlar un ratito más y contarles un poco de dónde viene y cómo he llegado yo a trabajar. Y bueno, cómo nos hemos conocido con José. Hay chicos de México
también de Argentina, que han realizado algunos seminarios conmigo. La idea y el objetivo principal es dar a conocer esta maravillosa disciplina que ayuda a tanta gente, sin tomar en riesgo al paciente, ¿sí? Sin ponerlo en riesgo al paciente con una manipulación brusca, ¿sí? Y encontrar lo que sería lo efectivo, eficaz y eficiente que tiene la medicina refleja. Entonces, les cuento un poquito de la historia. Yo soy discípulo del doctor Fiore, allá por el año 2005-2006, ¿sí? Ya empecé en su consultorio, pero previamente tuve la fortuna de conocerlo en mi etapa ya de residencia, atendiendo a su madre, formado parte de su familia. Estuve muchos años atendiendo a su madre, Humberta de Mina, y desde ahí empatizamos una relación académica, del cual reconozco que él ha sido mi padre académico, ¿sí? Y hemos conformado un equipo con otros profesionales, como para destacar el doctor Miguel Ángel Casco, del cual también he aprendido mucho de toda su experiencia a lo largo de todos estos años que estuvimos juntos. Estuvimos conformando un equipo de diagnóstico y tratamiento en una institución muy importante acá en Argentina, donde llevamos las cirugías de columnas casi a la nulidad. En esta participación nuestra, con el método columna vital de experiencia, en donde se operaban entre 30 a 35 columnas, ¿sí? De manera muy periódica, logramos con la medicina refleja disminuir, con nuestro método columna vital, esas cirugías en una gran cantidad, en un porcentaje hasta el 4 y 5%. Nosotros siempre hablamos que en el mundo serio de la medicina, esto es una frase extirpada del doctor, no es una frase propia, autónoma. El doctor Fiore decía que en el mundo serio de la medicina, la columna no se operaba. Esa es una frase del doctor y realmente tiene una connotación exacta, porque los resultados a la larga sobre pacientes que tienen una cirugía generalmente tienen recidivas, y hay pacientes que tienen que volver a ser reintervenidos. La realidad es que durante todos estos años he abrazado esta profesión con mucho amor, con mucha entrega, mucha dedicación, y bueno, mi objetivo dentro de lo que es los próximos años, además de trabajar en mi consultorio en Buenos Aires y interior de la provincia, en un pueblo donde es mi familia, que se llama Bonifacio, dar a conocer esta maravillosa disciplina terapéutica. Entonces, un poco es el plan de este proceso y de este 2026 en adelante. Voy a permitir, ahí está, ingresar a otros alumnos. Entonces, perdón. Les cuento que la medicina refleja tiene algo que la destaca, y eso es lo que creo que José, Marisol, Luis y algunos otros alumnos que están ahora en línea han logrado percibir y aprender, que lo que la destaca la medicina refleja son sus vías reflejas paravertebrales. Las vías reflejas paravertebrales son la clave de nuestra terapia. Nosotros abordamos al paciente, como dije anteriormente, en su totalidad. Una vez que ingresamos en su estructura, en su cuerpo, mediante maniobras suaves y por sobre todo no agresivas, luego de realizar una flexibilización bastante sencilla, siempre le digo a los alumnos en el seminario que la medicina refleja, el método columna vitae no es complejo de trabajar, no es complejo de realizar.
¿sí? No es algo difícil de realizar. Lo complejo, y a todos los invito, lo complejo de esto es encontrar las horas de tiempo para poder conocer la anatomía tridimensional de la estructura. Yo a los alumnos, a todos los invito a que lean anatomía, a que lean biomecánica, a que lean sobre la estructura. Eso nos va a ir dando una capacidad, una interpretación de cada una de las estructuras. Cada paciente es un mundo nuevo que ingresa a nuestro consultorio. Y por ende, lo que nosotros tenemos que realizar no es algo automático, que bueno, ejemplo, viene un paciente con dolor en las cervicales, no es lo mismo que venga un paciente con un dolor en el hombro, o en sus lumbares, o en sus rodillas, etc. La realidad es que cada paciente, ¿sí?, que ingresa es un nuevo desafío y una nueva interpretación de la medicina refleja. Esa es un poco la realidad. Entonces, yo los invito a que tengan esa inquietud de apasionarse por lo anatómico topográfico para poder lograr tener esa quirotesia, esa mano, esa sensibilidad y capacidad de desarrollo para poder abordar el origen exacto de la problemática. Eso es el plan que tenemos que tener en cuenta. Repito, la medicina refleja no es una terapia difícil de trabajar, difícil de realizar, pero sí a veces lo complejo es encontrar todo ese ensamble anatómico, topográfico y biomecánico cuando el paciente se nos presenta. El paciente se nos presenta, vamos a suponer, con un dolor de hombro, ¿sí?, derecho, un dolor y muy importante, ¿sí? Entonces el paciente acude a nuestra consulta, ¿sí?, y nos explica que desde hace 3 meses tiene una limitación del movimiento, a la noche el dolor se exacerba, aumenta, a eso es lo que voy, ese dolor aumenta, y al aumentar ese dolor, por momentos tiene un cuadro de hormigueo, de parestesia, en el buen término llamado, del miembro superior, a veces se levanta con el brazo dormido, con un poco de alteración de la temperatura, ¿sí? Entonces, ese paciente nosotros lo vamos a tener que evaluar, como dije y repito siempre, en su totalidad. Vamos a evaluarlo desde el punto de vista de la medicina refleja y vamos a apuntar su punto de hombro. Lo que vamos a hacer es evaluar sus cervicales. Si el paciente trae estudios, siempre es mejor, cosa que le damos una mañana o una tarde en el seminario a encontrar las estructuras radiográficas normales y patológicas, ¿sí? Nosotros buscamos en las estructuras normales para después lograr encontrar lo patológico. No podemos abordar un paciente algo anómalo sin conocer la normalidad. Nosotros, por eso en el seminario que damos, la realidad es que trabajamos entre nosotros, entre los compañeros, buscamos interpretar la intensidad, ¿sí?, de fuerza, el torque que aplicamos, ya sea con el pulpejo de los dedos, con el pisiforme, con el antebrazo y en algunas ocasiones con el codo, ¿sí? Generalmente trabajamos con el antebrazo. Cuando viene un paciente grande que tiene una estructura con una dimensión importante, tenemos que trabajar con una precisión, pero a su vez con un grado más de fuerza. Pero volviendo un poquito a la parte de la zona del hombro que nos estaba explicando con esa sintomatología, omalgia, función de la movilidad, alteración de la temperatura,
alteración de la temperatura y hormigueo. Bueno, el paciente ese nosotros desde el punto de vista de la medicina refleja, al lograr evaluar su hombro, lo primero que vamos a intentar, y es lo que repito, es la etiopatía. La etiopatía es la causa que genera la problemática en el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Sergio, perdona, ahí creo que hay gente que quiera entrar, no sé si lo podrás meterlo. Perdona, ¿eh? Sí, sí. Levantaron, perdón, a ver, creo agregar personas. No me, a ver, yo me pongo a hablar, profe, ¿me acepta en la reunión? A ver, sí. A ver, Teresa, intenta nuevamente, perdón. Permitir, ahí. Esta, chicos, ahí vamos. ¿Alguien más? Alberto. Faltaría Teresa, me parece. A ver si logramos. Carol. Ahí está Teresa. Teresa, ¿estás ahí? Sí, Teresa ya está. Sergio. Hola, Okay. no sé si me ves, soy Mónica. Hola, Moni. Bueno, ahí estamos. Hola. Lo que sí Bien, que tendrían que cerrar los micrófonos porque si no se oye mal. Ahí bien. Mingo Bueno, me parece que entró con el micrófono abierto. Ahí, perfecto. Si cada uno puede cerrar el micrófono, sería bueno, así lo podemos lograr. Bien, ahí estamos un poco, cualquier cosa. José, ¿estamos más o menos todos? Sí, hay gente que se sigue conectando, pero a lo mejor es que se van conectando. Dos me han avisado como que están intentando, no sé si es problema de ellos, que a lo mejor no, pero sigue y ellos van intentando entrar. Bien, alumno. Bueno. Bueno, en principio, hay un mensaje acá. A ver. Bien. Bueno. Ahí estamos. Bien. ¿Me oyen todos? ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, estábamos hablando un poquito del dolor de hombro con esa sintomatología de referencia en la cual el paciente por la noche se le exacerbaba ese dolor de hombro. Entonces, desde el punto de vista de esta disciplina, lo que vamos a hacer es evaluar al paciente, primero que esta disciplina es la única que aborda la columna desde la cara anterior a nivel cervical. El paciente se pone en decúbito ventral o boca abajo, ¿sí? Genera, ahí estamos, admitimos a este chico, ahí está. Perdón. Bueno, el paciente se aborda en decúbito ventral, boca abajo. Nosotros tomamos al paciente con su cabeza pendulada y vamos a abordar desde la cara anterior las apófisis transversas de las vértebras cervicales. La parte cervical es la menos protegida de nuestro cuerpo. Nosotros, como todos bien sabemos, la estructura, ¿sí?, está dividida en 4 segmentos: cérvico, dorso, lumbo, sacro y coxígeno, ¿sí? La realidad es que tenemos que lograr abordar desde
las apófisis transversas de las vértebras cervicales, arreglar el desplazamiento intervertebral menor por el cual se comprime una raíz nerviosa, /2, de acuerdo a la sintomatología, pero en el caso del hombro, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que le llamamos metámera. Y ahí los invito, para los que vayamos a hacer el seminario, si Dios quiere, en Canarias, a descifrar lo que es la metámera, que se los voy a explicar bastante sencillo para que lo comprendan. La metámera es el nervio que tiene diferentes, ¿sí? Tiene como varias capas, ¿sí? El nervio. Es como vieron, yo le doy el segmento como si fuera una cebolla. Tiene diferentes capas. Una de las capas va a la piel, una de las capas va al músculo, otra de las capas va al hueso, otra parte va al linfático, ¿sí? Y otra va al sistema arteriovenoso. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de lograr encontrar la causa. Entonces nosotros vamos a ir a evaluar la cervical 5 y vamos a ver cómo está esa vértebra cervical. Ejemplo, como las cardillas articulares de las vértebras cervicales son planas, tenemos que tener en cuenta que el cuello, el proceso más complejo para realizar es la extensión del cuello. Al ser las carillas planas, esa estructura es la que nosotros tenemos que cuidar. El momento de extensión. Por eso los pacientes que acuden al consultorio luego de un choque o un whiplash refieren una sintomatología que nunca conocieron, que no saben qué es lo que les ha pasado. Pero cuando un paciente tiene un whiplash, un choque de atrás, viene con alteraciones, ¿sí?, de la memoria, alteraciones de todo lo que es el cuadro de sensibilidad del tren superior, acude con náuseas, mareos, inestabilidad. Ahí en el cuello, en las cervicales superiores, se aloja la vía refleja del vértigo y la inestabilidad. Nosotros abordamos a pacientes que acuden al consultorio con un cuadro de mareo, inestabilidad y vértigo mediante vías reflejas. El paciente acude con esa sintomatología y normalmente, de acuerdo a nuestra capacidad, podemos resolver esa sintomatología en una sesión. Es algo bastante común que acudan los pacientes con esa sintomatología. Entonces, para tener en cuenta. Volviendo al hombro, y perdón que a veces van surgiendo cosas, entonces nosotros vamos a evaluar la vértebra cervical 4, cervical 5 y cervical 6. Pero la incidencia nerviosa del plexo braquial, que le da información exclusiva al hombro, es la cervical 5. ¿Sí? Entonces nosotros el segmento nervioso, el nervio más importante para evaluar y acomodar intervertebralmente ese desplazamiento intervertebral menor es la cervical 5. Entonces nosotros, abordando la causa, tiene comprimida la raíz nerviosa que le da la información al hombro. Nosotros, eliminando la compresión de aquí, de la zona cervical 5, el paciente automáticamente va a mejorar principalmente su motricidad. Es lo que primero van a notar y lo van a ver en consulta. Por eso, y los alumnos que participen, nosotros trabajamos con pacientes reales en el seminario. No, a veces hacemos la broma de que esto está arreglado con el paciente viene con el hombro que no lo puede mover, y en el momento ustedes notan un cambio, parece que hay un arreglo con el paciente conmigo. Los que han hecho un seminario lo pueden cotejar. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta, en el seminario participamos y practicamos entre nosotros, y después en cada segmento, por lo menos 3, 4 pacientes reales nosotros vemos para que ustedes logren vivenciar cómo es la evolutiva en el momento de la medicina refleja. La evolutiva
de la medicina refleja es instantánea, ¿sí? No son terapias cotidianas, de lunes, miércoles y viernes, o de todos los lunes. Hay que ver, evaluar y hacer una proyección real del tratamiento. En el caso de un hombro congelado, el promedio de visita, ¿sí? Con un paciente, vamos a suponer, una señora de 60 años que se cayó, pegó sobre el hombro, entonces todo el foco de tratamiento fue sobre el hombro, ¿de acuerdo? Pero la señora cuando cae sobre el costado tiene un fenómeno de latigazo. Cae sobre el costado y su cabeza hace este movimiento. Cuando recién hablé del whiplash, hay que tener en cuenta, anatómico y topográficamente, la cabeza pesa un 7% del peso corporal total. En una persona de 70 kilos, estamos hablando de 4 o 5 kilos. Imagínense una pesa de 5 kilos trabajando con un movimiento de sacudón, y qué es lo que genera, ¿sí? Metaméricamente, hablo de la compresión que se genera, tanto por compresión o por tracción, ¿sí? Puede ser por compresiva o por tracción, ¿de acuerdo? Eso es sumamente importante. Por eso, en la anamnesis tenemos que conocer cómo comenzó la problemática. No es lo mismo que se haya caído, que un día se despertó con ese dolor, ¿sí? Vamos a suponer una paciente con dolor cervical. Doy foco al hombro para entender cómo podemos abordar de diferentes lugares al paciente. Entonces, una paciente que durmió, se fue de vacaciones, cambió de un colchón duro a un colchón blando, de una almohada alta a una baja, ya tenemos motivo suficiente como para sospechar de qué y dónde viene el problema. Si nosotros la incurvación cervical fisiológica, ¿sí?, que tiene la curva cervical, la tomamos cuando los pacientes se acuestan sin almohada, el ángulo de tracción cuando uno se acuesta se aplana. Entonces, durante la noche, la característica que tiene es que el cuello tiende a rectificarse aún más. Entonces, tenemos que tener muy, muy en cuenta esto. Perdón, creo que es otro alumno. A ver. Bien. Perfecto. Ahí está. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Bien. Sí, perfecto, Sergio. Se te corta un Perfecto. poco, Sergio, se te corta un poco de vez Sí, en cuando. tengan en cuenta que yo vivo acá en Argentina, en un pueblo, ahora después les mando la ubicación si quieren, y el internet a veces no es lo mejor. Vivo en el campo. Así que por ahí puede ser un poco. Ahí Suki, ahí está preguntando algo. Vamos a abrirle el micrófono. A ver si es así. Hola. Ahí. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Hola. Un placer, soy Bárbara, estoy en Madrid, en España. Que quería preguntarte porque no sé si es que se ha cruzado la información, estabas hablando también de mareos, pero ¿Sí? te has ido al hombro y estabas hablando de C5, C6. Entonces, de repente como que, o sea, yo no trato así, yo he estudiado praxis, ¿sí? Espera. Digo, aquí o se ha cruzado algo o estábamos... No, es así. La mezcla tiene que ver con que nombré el whiplash y el paciente, luego de tener un accidente de tráfico, por ejemplo, lo chocaron de atrás, ahí el paciente puede aparecer con una cervicobraquialgia unilateral, puede aparecer con náuseas, mareos, inestabilidad, insomnio, ¿sí? Y algunos determinantes de origen, ¿sí? Y a la importancia del choque. La vía refleja del equilibrio, ¿sí? No está alojada a nivel de la cervical 5 y 6. De eso hay dos formas de tratar, y eso es lo más importante, y vuelvo a repetir lo que destaca la medicina refleja.
Las vías reflejas paravertebrales van por un canal. Son vías reflejas paravertebrales, ¿sí? Del método Columna Vitae del doctor Fiore, del cual somos pocos los reconocidos discípulos, por eso hoy nombré a un colega de muchos años que fue el doctor Miguel Ángel Caspo, pero hay otros profesionales también que trabajan muy, muy bien el método Columna Vitae del doctor. Entonces, a eso es lo que voy. Y en cambio, lo metamérico tiene que ver con lo estructural. Si usted tiene comprimida la raíz cervical 5, va a alterar deltoides, miotoma, el músculo, 5 partes. Al músculo deltoides, hay más cosas, pero lo vamos a resumir. Al músculo deltoides, a la articulación escápulo-humeral, ¿sí? El tercio anterior del esclerotomo, ¿sí? Va a tomar la parte de la piel del dermatoma, ¿sí? Del deltoides medio a nivel cervical 5. Entonces, no tiene que ver con el segmento del mareo, la inestabilidad y en el vértigo. No sé si quedó claro. Sí, sí, clarísimo. Es que me ha Bien. volado la cabeza porque yo trabajo de otra manera. Entonces digo, qué raro, ¿no? Que esté en 5, ¿no? Pero te he entendido perfectamente. Bien, no, la cervical 5 no interviene en el vértigo, ¿sí? Y tampoco en el mareo, ¿sí? Tiene que ver con exactitud metamérica. Por eso diferenciamos vías reflejas de estructura, ¿sí? Y lo que nos tiene que destacar, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos tocando? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos tocando? Si el paciente viene con el dolor de hombro, voy a trabajar la cervical 5, del lado que está afectado el hombro. No voy a trabajar el lado que no está afectado, porque la alteración tridimensional que genera la estructura, ese movimiento que generó, ejemplo, me puse a pintar el techo acá de mi casa, todas mis vértebras cervicales se desplazaron hacia atrás, y hubo una que me fui al rincón porque no me quería bajar de la escalera y mi cuello hizo extensión, rotación e inclinación. Vamos a suponer que volvieron la cuarta, la quinta y la séptima, y la sexta se quedó atrás. Vamos a ir a evaluar, porque el paciente el martes o miércoles puede comenzar con un dolor en el epicóndilo, generar una epicondilitis. Entonces, el paciente acude con un dolor de codo que dice, no puedo, tengo codo de tenista y nunca agarré una raqueta. Es la forma que se presenta. Entonces, tengo codo de tenista y nunca agarré una raqueta. Bueno, ¿qué hice? No, me empezó, ¿sabés qué? Yo le ayudé a mi mujer a pintar el techo de la casa y empezó el lunes y ahora no puedo estirar el codo. Bien, normalmente se irradia el codo, se hace magneto, láser, ultrasonido, masaje, fisioterapia, calor, frío, rusas, y al paciente le sigue doliendo el codo. Si nosotros no hicimos una buena anamnesis, una cosa es que se haya golpeado con un martillo, pero si nosotros no hicimos una buena anamnesis, no vamos a saber que el paciente logró, mediante un proceso de extensión, donde, repito, las carillas articulares al ser planas no tienen el efecto de flexo-extensión marcado, ¿sí? Y no tienen una limitante como tienen las espinosas dorsales. Nosotros podemos ir todos para atrás, hay un límite. El límite lo ponen las espinosas y a nivel lumbar las carillas, ¿sí? Entonces, eso es como para tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, no sé para dónde íbamos, pero ¿en qué estábamos? Ahí creo que te respondí, Suki. ¿Estás en Madrid? Hermoso, hermoso Madrid. Con muchas Bien. ganas de veros.
en Bien. Canarias. Bueno, si Dios quiere, vamos a armar un seminario lindo. Y esta es una disciplina que viene a sumar, no descarta. Yo siempre, hay una frase que es de Wayne Dyer, que estoy abierto a todas las posibilidades, y me van a escuchar siempre decirla, estoy abierto. O sea, el mejor terapeuta es el que ayuda al paciente, sabiendo qué es lo que está haciendo. Ese es mi plan. Intentar ayudarte para que ustedes logren, mediante esta disciplina terapéutica, ayudar gente sin ponerla en riesgo y no ayudarla de forma casual. Si vienen 10 pacientes con un dolor de hombro, el promedio es 8 y medio tienen que mejorar. El plan es ese. No es ir a Canarias para enseñarles anatomía. Mi idea es que, más allá de que se van refrescando estructuras y vamos haciendo interrelaciones desde el punto de vista metamérico, ¿sí? A los alumnos después podemos formar un grupo y yo les paso diapositivas donde digo, bueno, lo metamérico a veces es muy complejo porque falta tiempo de lectura, armar un lindo... una linda diapositiva enfrente de nuestra camilla para poder ir pensando y repensando cada una de las causas etiopáticas, la etiopatía de cada una de las problemáticas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Estoy abierto a todas las posibilidades. ¿Puedo yo? Sí, el que quiera. Cuando hablabas Pregunten de... y traban el micrófono para que salga. Cuando hablabas de cada paciente es un nuevo desafío, para mí lo más difícil es la variedad de los cuerpos. Saber bien dónde estoy, porque es que es tan alucinantemente variado. O sea, que tienes que estar muy concentrado, pero aún así es que son muy diferentes las personas. Y saber bien. En algunas posiciones o maniobras que yo bebo de algo similar, aunque no es lo mismo, ¿vale? Pero sí que tengo clara la estructura, evidentemente, ¿no? De toda la columna, pero no siempre es fácil. Me parece de lo más difícil. La variedad de los cuerpos. Bien. A ver, desde el punto de vista de la variedad de los cuerpos, siempre tenemos que tener en cuenta. Viene, ejemplo, una chica de 20 años que se cayó del patín, que viene con una dolencia aguda por un efecto traumático que le generó un dolor en el glúteo derecho. ¿Sí? 55 kilos, paciente óptima. ¿De acuerdo? Bien. Pero la paciente es óptima, pero la paciente viene con un dolor exquisito en el glúteo derecho. Entonces nosotros, desde la medicina refleja, tenemos que interpretar ese dolor. Normalmente se va al nervio ciático, contractura del piramidal y lumbociáticas, etc. Nosotros desde la medicina refleja, y pongo este ejemplo, el glúteo está inervado por el nervio glúteo superior, ¿sí? Que emerge del primer agujero sacro. Por más que nosotros tratemos las lumbares, si no trabajamos el primer agujero sacro en sentido póstero anterior, el dolor no se va a ir. La etiopatía y la contractura puede haber debido a que, vamos a suponer, cayó de cola, generó una rotación sacra, reaccionó, no es que no vamos a evaluar las lumbares, ¿de acuerdo? Pero vamos a evaluar las lumbares, las vamos a flexibilizar, vamos a bajar el sacro, vamos a abrir ilíacos, y una vez que nosotros encontramos ese slack entre el paciente y nuestra mano, vamos a acomodar el primer agujero sacro y vamos a ver cómo responde la paciente. La respuesta es automática. Dolor agudo, ¿sí?
dolor agudo, y logramos, ¿sí?, que el paciente mejore, te diría casi instantáneamente. Y se lo recita en 3-4 semanas, en ese caso. Ahora, viene un señor, mi padre, 75 años, estructurado, 1,90 m, viene a la consulta por un dolor lumbar, que ahora es agudo, pero si ustedes saben, bueno, en España, en México, la gente de antes se aguanta mucho más el dolor que la gente de ahora. Esto es más que claro, ¿sí? La evolución de la especie hace que un poco de dolor ya consultemos. Entonces, no es lo mismo. Entonces, el paciente viene con un dolor agudo, pero tiene una tendencia a la cronicidad, porque sostuvo durante 3-4 meses un dolor que empezó a hacer una compensación estructural y generó, vamos a suponer, una rotación derecha con una leve inclinación, que es casi imperceptible al ojo, ¿sí? Si el paciente está con una blusa amplia, no te das cuenta, pero el paciente por ahí tiene una leve rotación. Bueno, nosotros vamos a abordar de diferente manera. Vamos a tratar de encontrar y flexibilizar esa columna y llevar ese desplazamiento intervertebral menor a su lugar, para que ahí sí eliminemos la causa. Nosotros no aplicamos frío en la columna vertebral. La medicina refleja, contraindica el frío en la columna vertebral. Está contraindicado. Contraindicado. Y los motivos son varios. Si quieren, eso lo podemos ver ahora. Pero tengan en cuenta, nosotros, si vamos a lo milenario, a lo evolutivo, lo ideal para realizar a nivel de la columna vertebral es el calor seco. Calor seco. Piedras, arena caliente, almohada eléctrica, secador de pelo. Todo lo que es calor seco es lo que nosotros intentamos que el paciente se realice. El 80% de la población mundial sufre o va a sufrir de la columna vertebral lumbar. Al paciente, ejemplo, el lunes estoy en Buenos Aires en el consultorio y tengo una determinada cantidad de horas para atender y una determinada cantidad de días. Bueno, al paciente lo primero que le digo, mire, te puedo atender el 7 de febrero, antes no tengo turno. Entonces, ¿y qué hago, Sergio? Bueno, vamos a hacer esto. Intentemos, de acuerdo a la edad, obviamente, no es lo mismo un paciente de 90 años que uno de 20. De acuerdo a la edad, a una edad promedio, se le dan 2 o 3 ejercicios de flexibilización suaves, ejercicios de fortalecimiento de prensa abdominal mediante el transverso profundo del abdomen, y lo principal que es, chicos, el calor. Calor seco local, en la zona lumbosacra. El calor es el amigo de la medicina refleja. El calor es nuestro amigo. ¿De acuerdo? Eso es algo sumamente importante. Hay una broma que digo que el hielo es para el agudo. Ejemplo, paso por la puerta y mi hijo pequeño me cierra y me aprieta los dedos, ahí sí hielo, ¿ok? Algo traumático, instantáneo. O me pego con el martillo en el dedo, tengo el dedo así, ahí sí hielo. Pero después hielo no. ¿De acuerdo? Y menos en el, como para que lo tengan en cuenta. A ver, Tomás Martín quería preguntar, puedes abrirte el micrófono si quieres. Sí, vale. No, no, gracias. Ya lo estaba comentando con el compañero y ya estamos viendo un poco la técnica suya. Esperemos verlo pronto por aquí, por las Islas Canarias, el paraíso mundial. El Un paraíso saludo. bueno, ¿quieres preguntar algo? No, lo aclaré con el compañero. Estamos Bueno, escuchando a usted y estamos Carmelo, ¿quieres entendiendo. preguntar algo?
¿De dónde eres? Espera que activa tu micrófono. Aquí. De Canarias, soy amigo de Miguel, de José Miguel. Bueno, ¿y qué pregunta? Porque si yo me pongo a hablar, por ahí los aburro. No, te estaba oyendo lo del hielo ¿Qué y has lo de escuchado? Escalón. ¿Qué te ha parecido? No, está ¿Cómo, todo cómo? bien. Está todo bien, digo que voy escuchando y aprendiendo. Bueno, muy bien, muy bien. A ver, ahí la veo a Mónica, que bueno, ha tomado, Mónica es de Barcelona, ha tomado algunos seminarios. Bueno, ¿quieres hacer alguna referencia de cómo es un poco tu experiencia sobre la medicina refleja? Y nos conocemos ya en el 2017, que andamos por allá. Espera que no te escuchamos. Vale. Ahí va. Ahora sí. Venga. Sí. Pues desde 2017, que fue la primera vez que vino Sergio a España a impartir este seminario, la verdad es que, bueno, yo cada vez que hago un seminario con Sergio aprendo más y más, y estoy encantada con esta técnica. Desde entonces que la practico, y ahora últimamente mucho más, porque, bueno, pues están viniendo muchos pacientes con muchas casuísticas que digo, wow, digo, es que el poder ver cómo el paciente sale de una forma diferente cuando tú lo tratas, y ya os digo, el tratamiento dura muy poquito tiempo, o sea, en poquito tiempo le puedes solventar una dolencia, una mala postura, cualquier cosa que él trae así como que de muchos años, y salen, vamos, con la cara súper radiante porque les has solucionado realmente el problema, o sea que es maravilloso. Y bueno, y los seminarios con Sergio son fantásticos, hay mucho para aprender y todavía nos queda mucho para aprender de él, o sea que súper bien. Ya deseando que llegue también el Día de Canarias para poder asistir al siguiente, que siempre se aprende algo, siempre. Sí, Bueno, ¿algún otro tiene alguna duda, alguna pregunta? Estoy abierto para escuchar. Si se repite la misma persona, no hay ningún problema. Es un poco mi plan. Sí, estoy abierto a escuchar un poco y tengo mi tiempo para ustedes. Si alguien quiere apretar la manito. Yo veo poco aquí. Ahí está Aurelio Santana que quiere participar. Aurelio. Eso. Aurelio, bueno, lo escucho. Se tiene que desactivar el micro. Aurelio, el micrófono. Ahí está. Aurelio, a ver. Aurelio, el micrófono. Tienes que abrirlo tú, Aurelio. Luis, desde México. Hola. Se lo estoy comentando, Hola, a ver si lo abro. Ok. Bueno, Gracias. aprovechemos a Luis ahí, que es un alumno muy bueno de México. Bueno, cuéntales de dónde eres y cómo ha sido tu transformación con esta disciplina, con la medicina refleja. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes aquí en México. Soy de México, cerca aquí del estado de Jalisco, y estamos ahorita con una tarde muy radiante, muy hermosa. Hace rato nos cayó un tormentón, pero ya tenemos cerquita un nevado de Colima, que es una montaña que se acaba anoche de llenar de nieve, entonces estamos entre frillito y calor sabroso. Y en la relación a lo que es este método de
de medicina refleja, para mí es algo que me cambió la vida totalmente, precisamente porque, así como dice Sergio, esta cuestión de la flexibilización de las estructuras hace que mejore el paciente en momentos muy, muy pequeños y Se que pierde veamos un un poco, ¿no? cambio en esa mejoría. Esa, si bien sí es cierto, lo dice, hay que saber de anatomía topográfica y biomecánica para absorber en el curso lo mayor posible. Esto nos ayuda mucho. Parece que Aurelio ya activó su... Ya di ya. Ok. Hola Aurelio, mucho gusto. Encantado. Mira, yo te cuento un poco mi experiencia. Yo después de haber sido tratado por José Miguel, tenía las vértebras destrozadas de un accidente de tráfico. Noté una mejoría, pero no fue completa. Incluso con el tiempo fue a más y empezó a parárseme completamente el brazo derecho. Y tuve que operarme y me hicieron una artrodesis triple y una fusión. La fusión fue C7 y torácica 1. Después de eso, fue en septiembre, pues la mejoría ha ido a más, pero no es completa. Y mi pregunta es un poco si eso me puede afectar en un futuro, si puedo compaginarlo con otro tipo de terapia, y un poco que me dijera. Bueno, a ver, en primer lugar, tengo muy poca información respecto de ti, nada más que has tenido una artrodesis triple entre cervical 7, dorsal 1 y cervical 6. Del 7, de 4 a 7. Ah, ahora sí, 4 a 7. Bien. ¿Qué sintomatología es la que tienes? Actualmente es un dolor, pero no es compresión. Antes era compresión, ahora es dolor de hueso. Del lado derecho es... Correcto. Bien, ¿y de qué tipo fue el accidente? ¿Fue un accidente automovilístico, de moto, caída de una escalera? Automovilístico, pero grave. El coche dio bastantes vueltas de campana. Bien, y además de la sintomatología del hombro y del brazo, ¿qué otra sintomatología tienes? ¿Tienes En principio, acúfenos, zumbidos en el oído? no. También es verdad que esto fue hace muchísimos años y yo hasta el día de hoy he ido aguantando con pastillas. Bueno, Aurelio, lo que tengo para proponerte es que en 45 días voy a estar ahí, me gustaría verte, evaluarte con todo el grupo de alumnos para ver, intentar, y subrayar esa palabra, intentar, no se le promete nada a ningún paciente, porque si no estaríamos faltando a la verdad. Tendríamos que verte, evaluarte y hacer una proyección de acuerdo a qué es, qué tipo de placa, qué tipo de tornillo, qué tipo de fijación y varias evaluaciones, qué tipo de motricidad, ¿se entiende? Entonces, Motricidad, la verdad desde que mi humilde opinión... la motricidad, Espera. la verdad que Sí. no la... perfecta. Bien, bien. Desde el punto de vista de la motricidad está perfecta. Bueno, entonces, lo único que puedo sugerirte, para no faltar a la verdad, primero, no prometerte nada, pero sí invitarte a que vengas al seminario, ponerte
va a ser que nos reunamos, ya sea en una visita particular o en el curso que vamos a dictar. Lo que dije al inicio, la idea en el curso es trabajar con pacientes reales para que ustedes vean y comprendan cómo es la ejecutiva de momento. Cuando recién Mónica habló de las terapias, Vale. no son terapias prolongadas, les diría que el sesión son 30 minutos. Más o menos ese es el promedio de terapia. 10 minutos de terapia conmigo es una eternidad. Yo les hablo de la terapia manual para que ustedes interpreten. Cuando lo vivencien se van a dar cuenta. A veces el paciente dice, ¿cómo? Se acostó y pasaron 20 minutos y piensa que pasaron 45, una hora o más. O sea, no tiene que ver con el tiempo. La medicina refleja tiene que ver con lo efectivo de la misma. ¿Sí? Eso es sumamente importante y para que lo tengamos en cuenta. Bien. ¿Alguien más quiere consultarme algo? Sergio, Sí. tú trabajas también, entiendo que trabajas hernias Sí, claro. hasta, Sí. hasta un grado 3, que ese ya está un poquito más difícil, ¿no? Se pueden revertir. ¿Qué me dices de la hernia de hiato? Bien, la hernia de hiato, el hiato es para todos, para ubicarnos en anatomía, el hiato es una válvula, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que tiene una válvula de cierre y apertura. Nosotros desde el punto de vista de la hernia de hiato, a nivel de las dorsales medias, 5, 6 y 7, como la columna, desde el punto de vista de las vías reflejas paravertebrales. A la derecha están sembradas de un segmento estimulante, que es el simpático, y a la izquierda parasimpático. Cuando hay apertura de la válvula, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr, mediante la vía refleja, que esa estructura vuelva a tomar tono. ¿Sí? Es extremadamente preciso el tratamiento y hay en pacientes que ha funcionado y funciona de la mejor manera. ¿Sí? Si una cosa es una hernia de disco y otra cosa es una hernia de hiato. Cuando me habló del grado 3, pensé que se iba a una hernia de tipo obstruida, ¿sí? En el canal medular, vamos a suponer, cuarta, quinta y primera sacra. La causal del dolor del paciente depende del grado de extrusión y salida del disco, hay que evaluarlo. Siempre la cirugía es el último eslabón. Nosotros, en realidad nosotros no, porque estaría faltando la verdad, el doctor Casco había armado un algoritmo de la medicina refleja, que lo divide en 3 escalones, ¿sí? El primer escalón somos nosotros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La idea es intentar todo para no pasar a un segundo escalón, que sería la masoterapia, la kinesiología, la fisioterapia, la medicina refleja, tú eres praxista, el otro es quiropráctico, utilizar todas. En ese eslabón y en el primero nos ponemos nosotros. Me pongo como director de medicina refleja que soy y discípulo del doctor Fiore, en ese escalón, donde tenemos que lograr empatizar con el paciente y encontrarle la vuelta, ¿sí? A la solución de la causa de por qué le duele al paciente. El segundo escalón tiene que ver con los bloqueos, infiltraciones, ozonoterapia, y el tercer escalón es la cirugía. Pero si nosotros abordamos al paciente de inicio con la cirugía, no podemos hacer un retroceso. En el caso de, perdón si me equivoco el nombre, de Aurelio, que tiene una cirugía, nosotros ya tenemos una limitante de tratamiento. ¿Sí? Eso es como para que lo tengamos en cuenta.
¿sí? Acá hay otro chico que se está... Bien, lo tenemos que tener en cuenta eso. Y cuando Luis habló de la flexibilidad, la medicina refleja, tiene una connotación flexible. Nosotros como seres estructurales, ¿sí? Tenemos que encontrar esa flexibilidad. Pero la columna vertebral tiene esa contraposición entre ser una columna sólida, estable, y a su vez flexible. ¿Se entiende el concepto? Nosotros tenemos que lograr ser estables y flexibles. Eso desde el punto de vista estructural. Y desde el punto de vista emocional, los invito, creo que lo tengo en mi Instagram o en la página de Medicina Refleja, hablo de lo que sería la flexibilidad. Si Dios quiere, mi libro, cuando tenga un poco más de tiempo, terminarlo, se llama Flexibilidad, el camino a la felicidad. O sea, la persona que es flexible desde el punto de vista estructural y mental vive feliz. Y la gente feliz no engaña, no miente, no trae problemas, no se sienta siempre en el mismo lugar de la mesa, etc. Entonces, nosotros, esto es... lo que nosotros realizamos, y hablo de nosotros porque he formado un grupo muy lindo de alumnos, y la idea es ayudar. Uno hace esto para ayudar, más allá de que cada uno tiene un arancel por lo que trabaja, para eso es nuestro trabajo, pero hay que ser un apasionado, ¿sí? Para intentar encontrar esa armonía con el paciente, sentirnos bien, sentirnos a gusto y sobre todo ser honestos con los pacientes. En Argentina digo, la gente feliz no jode, ¿sí? Entonces, si uno es flexible, estructural y mentalmente, no tengo que engañar a nadie, ¿sí? Esa armonía desde lo personal es lo que nos tiene que destacar. Uno ir al consultorio y, sinceramente, soy un afortunado que vive y trabaja de la misma manera, ¿sí? Ese es el plan. O sea, vivir y trabajar de la misma manera. Yo soy el mismo en esta mesa que en Canarias, que en Barcelona, que a la noche con mis amigos. No es que soy un poco mejor con ustedes o un poco peor. No, la idea es un poco ese plan. Y bueno, esa frase muy, muy familiar. ¿Qué te parece? La gente feliz no jode y no miente. Y no embauca, no delira, no trae problemas. Es un poco el plan. Entonces, flexibilidad, felicidad. Cuando más flexible, estructural y mentalmente somos, mejor se vive. Yo estoy praxista, habrá otro que hace quiropraxia, otro que hace masaje tailandés, o nada. La idea es ir sumando herramientas a nuestra caja profesional para poder seguir ayudando gente y que esa gente se sienta bien con lo que nosotros realizamos, con nuestra terapia. Pero bueno, siempre desde un orden profesional. O sea, yo tengo 47 años y estuve casi 20 años con el doctor Fiore. Somos muy pocos los que hemos tenido esa posibilidad profesional. Te diría que esta mano me sobra, ¿sí? Nosotros habíamos conformado un grupo de 5 profesionales muy, muy buenos, desde lo profesional y humano, con el doctor, en este centro que trabajábamos en OSPE, y trabajamos muchos años juntos, además de nuestro consultorio, ¿sí? Entonces, hay una evidencia real del cual nosotros hemos estado tantos añitos con él. Lo habíamos hablado con José, que me dice, a ver, le mandé una foto de, claro, yo era la mitad, tenía 24 años, una foto con el doctor,
y hasta la última, que dimos un seminario allá por el 2017 en la Universidad Metropolitana, que dimos ese seminario, ¿cómo es que se llama? Vino en su silla porque casi no podía caminar. Así que, bueno, todo lo que digo tiene un comprobante real. Hasta hay videos donde el doctor reconoce, bueno, como creo que es la tercera vez que lo nombro, pues es una persona a la cual admiro y aprecio, que es el doctor Casco, que fue, les diría, el discípulo por excelencia del doctor reconocido y bueno, y quien les habla. Así que bueno, eso es un poco lo que uno se lleva de tantos años de una persona que realmente ha intentado mostrar una forma de trabajo muy honesta, muy seria y por sobre todo muy, muy profesional. Ese es el plan. Invitarlos en el seminario a que logremos esa evolutiva profesional y que ustedes tengan una confianza desde lo personal, ¿sí? Pero no somos Dios ni somos la panacea. Nosotros tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, conocer al paciente para posteriormente poder ayudarlo. O sea, nuestro cuadro energético y nuestra forma de vivir constante también ayuda a ese intercambio energético que tenemos. No solamente somos estructuras, somos una familia, somos unos amigos, somos un trabajo, somos una sociedad, somos muchas cosas más para poder lograr mejorar. Así que bueno, si alguno más quiere alguna pregunta, estoy abierto. Bueno, yo voy a, espérame, a ver, voy a abrir el microfonito. Hola Sergio, soy Natalia Camargo. No soy terapeuta, yo creo que sería más bien paciente, pero me encanta aprender todas estas cosas y José me invitó. Bueno, a ver, tengo varias preguntitas. Yo lo que tengo entendido es que casi un gran porcentaje de las patologías o de las enfermedades que hay están asociadas porque hay desplazamiento de la columna o hay alguna inestabilidad en la columna. Digamos, en el caso mío, quisiera preguntarle, ¿por qué hay tantas personas, y me incluyo, con problemas en rodillas? ¿Eso está relacionado solo con columna, con problemas en ATM, con problemas en pies? Pues yo jugué voleibol, he sido muy activa, soy muy flexible, practiqué yoga, soy alegre, soy feliz, pero tengo 800,000 dolores a veces, que cuando le dicen a uno que si uno se levanta y no le duele nada es porque ya se murió. Entonces, pero igual yo trato de manejarlo, ¿no? Pues yo jugué voleibol en la universidad, jugué tenis, jugué ping pong. En este momento estoy un poquito limitada por sarcopenia, hice cambios en alimentación que ya estoy volviendo otra vez a recuperar. Pero, por ejemplo, cuando iba yo a las terapias veía muchas personas con problemas de rodilla y jovenciticas. Yo ya tengo 53. Y mi pregunta sería, ¿hay chance de uno recuperar sus rodillitas? Porque mi meta es volver a jugar voleibol, por lo menos voliplaya. No como jugaba en los 20s ni en los 30s, pero quiero volver otra vez a recuperar mi tono muscular y estar bien para volver a practicar deporte en forma. Entonces esa era como mi preguntita. Bueno, hice varias. Bien, primero, ¿tú estás en Canarias? No, señor, estoy en Colombia, en Roldanillo Valle. Bueno, en Colombia. Bueno, mira, te cuento rápidamente. Desde el punto de vista de la medicina refleja, si quisiéramos armar un protocolo de rodillas, ¿sí? Si quisiéramos armar un protocolo, bien. La rodilla es el único segmento corporal que tiene 2 vías reflejas, ¿sí? Es la única estructura del cuerpo que tiene 2 vías reflejas. Nosotros abordaríamos tu columna intentando encontrar, ¿sí?, todas las metámeras que le dan la información a la rodilla. Eso es el punto 1 de tratamiento. El punto 2, ¿sí?, es el fortalecimiento del cuádriceps, ¿sí? El cuádriceps está compuesto por 4 músculos.
vasto interno, vasto externo, crural y recto anterior. El que le da la estabilidad, y vuelvo a la columna, la estabilidad mismo, la estabilidad de la rodilla la da el vasto interno. La extensión de los últimos 30 grados de la rodilla lo da este pequeño músculo, que solamente se fortalece de una manera, ¿sí? En isométricos, en compresión de la rodilla hacia abajo sobre un rollo en diferentes ángulos. Fortaleciendo el vasto interno vas a lograr estabilidad. En un 60-70%, las rodillas tienen lesión del cuerno posterior del menisco interno. Es un cuadro evolutivo de la especie para nosotros en medicina refleja. No se opera la lesión del cuerno posterior del menisco interno. ¿De acuerdo? Ese es el tratamiento a seguir. Darle estabilidad a la rodilla, ¿sí? Tú que debes ser alta, ¿sí? Y delgada, las columnas, de acuerdo a cómo es cada persona, tiene diferentes curvas. En el caso de las personas longilíneas, altas, delgadas, tienen una tendencia a la rectificación de la columna, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar, y un dorso plano. Hay que evaluar la lumbar 3, de la cual el nervio crural, la raíz más importante de la articulación de la rodilla, ¿sí? Es la lumbar 3. El nervio crural se forma de la raíz L2, L3 y L4. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos que hacer en tu caso. Y bueno, vente para Canarias, y ahí lo vamos a ver. O para Argentina. ¿Sí? Bueno, acá Carmen, está abierto tu micrófono, ¿no, Carmen? Ábrelo y consulta. Carmen en Lucero, o es otra Carmen. No, tú. Ah, ok. Muchas gracias. Saludos desde Suecia. Una pregunta sobre los forámenes del sacro. ¿Cómo sería cómo sé yo en qué momento tengo que dirigirme o en qué ocasiones tengo que dirigirme a qué foramen de sacro, lado derecho, lado izquierdo? ¿Cómo sé yo en ese momento? A ver, ¿en qué patología, en qué dolor, en qué circunstancia? Tu pregunta es muy general. Entonces, necesito algo más de información, porque la dirección va a ser de acuerdo a lo que el paciente presente. Esto no es mecánico. Yo hago 2 más 2 es 4. No, cada paciente es un nuevo desafío, por eso amo esta profesión. Cada paciente es un mundo nuevo, es un nuevo despertar. Cada paciente que entra al consultorio es diferente. Entonces, ¿en qué sintomatología, Carmen, es lo que tú te refieres? No, es una pregunta generalizada. Bien, bueno, depende. Vamos a armar algo a nivel sacro. Hay pacientes que vienen con una talalgia, con un dolor de talón, ¿sí? Por ejemplo, el paciente acude con un dolor de talón. No le duele nada más que el talón, ¿ok? Cuando se levanta a la mañana y pisa, hace cuenta que tiene unas agujetas, o tiene algo que le pincha, que no puede ni siquiera apoyar. Bueno, bárbaro. Nosotros, desde el punto de vista de la medicina refleja, vamos a trabajar los forámenes o agujeros sacros. Okay. Si nosotros vamos a la anatomía y a la topografía, a nivel del calcáneo, ¿sí? El tendón de Aquiles es el que baja y se inserta mayormente en ese hueso. Tenemos que diferenciar qué es una tendinitis, una tendinosis y un espolón, ¿sí? Ese es un poco el plan. En el caso de que el paciente sienta y le diagnostiquen espolón, por más que le hagan rayos, hielo, ultrasonido, magneto, ondas de choque, el dolor no se le va a ir. Lo que nosotros tenemos que ir a ver es un dolor referido a distancia que se aloja en el agujero sacra 2. ¿Cómo se aborda
esa sintomatología en sentido póstero anterior del segmento sacro 2, del agujero sacro 2. Póstero anterior, como el paciente les expliqué en el inicio, se trabaja en decúbito ventral, posterior anteriormente se trabaja en el segundo agujero sacro, de arriba hacia abajo. Ese es un ejemplo de cómo se aborda. O sea, no es aprieto por apretar. Eso es lo que por ahí diferencia la medicina refleja. Hay que saber dónde se toca y para qué se toca. Y eso te convierte en un profesional idóneo. No es que vas a ayudar a un paciente de casualidad. Pues por ahí van a ir 10 con dolor de talón y mejoraste 1. Y la idea es mejorar 8,5, 9. ¿De acuerdo, Sí. Carmen? ¿De dónde eres tú? Soy de Colombia. ¿De Colombia y estás en Suecia? Sí, sí. Bueno, te esperamos en Canarias, que queda ahí nomás, a 2 horas. Sí, sí, sí. Ya estaba en Madrid también. Somos amigos con José Miguel, con Bárbara. Bien, bueno, También, encantado. también O sea, praxista. bien, perfecto, perfecto. Bueno, eso es un poco... Sí, Otra lo que sea. pregunta referente a la enuresis. ¿Perdón? Se Enuresis, cortó. Enuresis. sí. No he tenido casos, todavía no he tenido casos de esos, pero me han preguntado porque hay un niño de 8 años con enuresis. Entonces, ¿se puede con medicina refleja Sí, claro. ayudar a este caso? Bien, a ver, 2 cosas. Primero, ¿de cuántos años es el niño? Tiene 8 años. Bien, a ver, si tú vienes, vamos a suponer que sea tu niño de 8 años, que tú acudes a mi consulta, ¿sí? Bueno, naturalmente va a venir acompañado de su mamá o su papá. En este caso, el niño de 8 años con una enuresis, hay varias cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Primero, alimentación. Lo primero que hago al niño es le saco azúcar, harinas, edulcorante, arroz y algún hidrato de carbono primario más. Pero de entrada lo primero que hago es le elimino, ¿sí?, todo lo que le está generando una distorsión desde el punto de vista alimenticio. A rajatabla se llama eso. No sé cómo es ahí en Colombia o en España. Primer Sí, punto. también. Segundo, voy a indagar en el ambiente familiar del niño, ¿sí? Porque no toda la responsabilidad de la enuresis tiene que ver con el niño. Hay que ver su hábitat psicoemocional, cómo se encuentra. Sí. No es lo mismo una familia estable que un niño que sus papás se acaban de separar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se empezó cuando sus padres se separaron. Bien, no soy adivino, pero los temas, por eso cada paciente es un nuevo desafío. Marta Lucía, ahora vamos contigo. Entonces, eso, y desde el punto de vista de la medicina refleja, lo que le voy a preguntar a su mamá, vamos a suponer que toda su connotación alimenticia y biopsicosocial, ¿sí?, esté fantástica, le voy a preguntar a la madre cómo fue el parto, qué tipo de parto, ¿sí?, y si su niño a qué edad caminó y si se sentaba en W. ¿Saben lo que es W? Sí. O sea, con una rotación interna de ambas caderas, donde el paciente no genera disociación de cinturas a nivel pélvico y escapular, porque sabemos que tenemos 2 cinturas, la pélvica y la escapular. Los niños que se caen de forma frecuente, ¿sí?, tienen una alteración de la disociación de cintura. ¿De acuerdo? Entonces, de la enuresis que vos me manifestás, yo iría por ese lado y evaluaría el agujero sacro 2 y 3, pero también la lumbar 4 interviene,
¿sí? Por medio de los pudendos. Hay que ver toda la evolutiva y metaméricamente quién le da la información a la vejiga. Pero en 8 años de un niño normal iría realmente a hablar con sus papis. Ya, ¿Sí, muchas Carmen? gracias. Ya, gracias, gracias. Marta Lucía. No te escuchamos. Tienes que habilitarte el micrófono. A ver. ¿Me quieres? ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Yes, ahora está. Bien. Yo te quería Sí. Te escuchamos. consultar, pues yo soy de Colombia, no sé si ya hay personas formadas en Colombia, porque sé que esto es un tema presencial, pero pues yo ya llevo 2 años en fisioterapia y nada me ha funcionado igual porque me ha colocado frío-calor. Yo creo que ya no es tiempo del frío, pero ahora que te escuchaba, porque en la ecografía me ha salido una tendinosis moderada hacia la inserción del supraespinoso en el lado izquierdo. Y no lo he podido mejorar ni con terapia, o sea, no he podido mejorar ese dolor. ¿Tienes un dolor en el hombro izquierdo? Sí, que más que en Bien. el hombro es como en la parte de acá del brazo, ¿no? Perfecto. Ahí lo que tenemos que diferenciar lo que es una tendinitis de una tendinosis. Primer punto. ¿Sí? La Primer ecografía punto. me ha salido tendinosis. Bien. Inflamación entre el segmento del tendón con el hueso, no entre el tendón y el músculo como la tendinitis. ¿Sí? Primer punto. Entonces, en el caso de ella lo que tenemos que hacer es evaluar el esclerotoma, ¿sí?, de la estructura ósea que llega a ese nivel. ¿Tenés una extracción molar derecha baja vos? Mm, ¿O un conducto algo? no, ¿No tenés ninguno? no. Bien. ¿Y qué terapias? Perdón, pensé que se había cortado. ¿Qué terapia has hecho? O sea, aquí se hace fisioterapia, que es por lo menos, me han colocado frío-calor, me han colocado electricidad, me han hecho movimiento, o sea, como de estiramiento, pero yo siento que no, o sea, yo he ido y fui mucho tiempo y ya como que después me cansé y como que comencé a acostumbrarme al dolor y pues no tomo mucho medicamento porque no, pues Bien, el tema de estamos en Colombia. Sí, hay que evaluar tu cuello. Tu cuello tiene rectificación seguramente, hay una rectificación del cuello. Y hay que evaluar tu metámera, que es la cervical 5 y la cervical 6. Esa sintomatología tiene que ver con eso. ¿Sí? Es sumamente importante hacer esa evaluación. No hay otra alternativa. Mientras no elimines la causa que genera la tendinosis, el dolor lo vas a seguir teniendo de forma constante. ¿Sí? Ese es un poco lo que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? o sea, que viene más de las cervicales, No, no no, del hombro en sí. 100% viene de las cervicales. Ok. 100% es un dolor referido a distancia, y más en la inserción del supraespinoso. ¿Sí? Ujú. En la inserción del supraespinoso, aún más a mi favor. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Gracias, Sergio. De nada. ¿Alguna pregunta más, chicos? Sergio, cuando estabas hablando de flexibilidad y compacidad, yo también soy profe de yoga, ¿sí? Y esto me recordaba básicamente como hacemos, como entendemos yo y mis maestros, ¿no? El concepto del cuerpo y la estructura física y la estructura psíquica, que somos algo más. Entonces tú abordas siempre en tus
en tus sesiones con los pacientes ese plano espiritual. No hay dudas. Es que sí, lo que pasa es que qué difícil es a veces con las personas que no se abren, ¿no? Que tú puedes intentar como tirar del hilo, ablandarlos, ¿no? Porque, pero claro, esa estructura se tambalea en el momento en que tú psicoemocionalmente estás totalmente fuera de ti y no puedes tomar conciencia de tu circunstancia. Creo que es una de las cosas más difíciles. Bien, mirá, la respuesta es que sí, hay un camino, o sea, la idea es que todos tengamos ese despertar de la conciencia y ese camino a la espiritualidad. Eso va dependiendo de cada uno y de una cuestión evolutiva. El canal siempre está abierto y hay una permeabilidad profesional. Hay gente que busca sanar el dolor y ya, y seguir. Hay gente que no sabe qué es lo que busca y hay gente que está buscando un cambio, un shift, una evolutiva. Bueno, no todos los pacientes se atienden de la misma forma, no todos los pacientes tienen las mismas inquietudes. Sí sé que la idea es abordar en un plano, en un campo de la definición de salud, biopsicosocial, esa es la definición de salud, ¿sí? Máximo bienestar biopsicosocial, ese es el plan. Pero a veces pasa mucho, vamos a suponer, viene María, que le fue genial con la terapia, y lo trae a Juan, que es el esposo, y Juan dice, a mí no me hizo nada. A mí me hizo doler y no me hizo nada. No sé, tú te sientes tan a gusto. A mí se me fue el dolor, pero yo no sentí nada de lo que vos te pasa. Que vos sentís que el cuerpo tiene una expansividad mejor, logra descansar mejor, tiene menos enojos, no sé, hay muchas cuestiones. Y el marido dice, a mí no me hizo nada. Yo estoy muy bien del hombro, pero yo duermo igual, no me hizo nada. Entonces, es muy difícil comparar los pacientes. El plan es ayudarlos. De acuerdo a la permeabilidad de cada uno es cómo vamos a lograr esa conectividad, esa conexión con el paciente. Ese es un poco lo que intento hacer yo con cada paciente. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? Y si no, bueno, a la espera de lo Ay, que... disculpa, Sergio, yo quería comentar algo. ¿Me escuchan? Sí. Ahí está bien. Sí, bueno, disculpen que tenga apagada la luz, pero mi bebita despertó hace ratito, entonces por eso tuve que. Bueno, yo cuando Sí. conocí a Sergio, justo ese día, él dio un seminario donde yo tenía mi consultorio. Yo soy fisioterapeuta y tengo una formación de máster en osteopatía. Entonces, esa formación, pues yo la busqué porque me gusta como dar un poquito más, ¿no? Ofrecerles más a los pacientes, tener un poquito más la mente más abierta. Entonces, pienso que por eso fue toda la coincidencia de coincidir para la redundancia, con Sergio. Justo ese día yo tuve una paciente nueva que me recomendaron, que tuvo un esguince. No sé si la recuerdes, Sergio. Sí, Una sí, señora sí. que la veías y visiblemente se veía la señora muy triste, claro. Tuvo un esguince, lo diagnosticaron por nota médica de su traumatólogo, con incapacidad laboral incluso. Era un esguince de segundo grado, o sea, sí fue aparatoso el choque. Entonces, la señora iba porque quería que yo le aplicara ciertos aparatos para desinflamar la columna. Entonces iba ella con un collarín, totalmente veía su rostro preocupada, triste, con dolor, inmovilizada totalmente, ¿no?
Y aquí va como lo que yo quiero comentar, sumando a la parte de la flexibilidad que han estado comentando Sergio y mis compañeros. Bueno, hay tratamientos que ya te los manda así el médico, de que tienes que ser rígido y aplicar tal tratamiento a tu paciente y nada más como si fuera un recetario. Entonces, incluso te los mandan con tanto impacto que hasta los pacientes no quieren moverse para nada y a ti te da miedo, ¿no? El tocarlos, el moverlos. Entonces, nunca voy a olvidar esa experiencia porque la paciente se fue moviendo el cuello, se fue con otra energía, iba con su esposo súper preocupados, que ya no iba a poder trabajar, que todo iba a empeorar en su situación. Y la señora de esa parte rígida que traía por las indicaciones médicas, la señora flexibilizó, o sea, dio la oportunidad de que se le tratara. Sí, confió, iba con radiografías, claro. Y bueno, ahí, Sergio, ¿te acuerdas? No sé si recuerdas lo que viste en la radiografía. Y de ahí fue que él abordó, o sea, lo que voy que hizo una evaluación específica de un tratamiento especializado a lo que necesitaba la paciente, ¿sí? Y a su sintomatología. Entonces, el resultado fue en ese mismo abordaje. La paciente se fue sin collarín, ¿sí? Se fue moviendo el cuello, se fue con otra energía, regresó muy contenta, se aprovechó que Sergio estuvo ese fin de semana dando la formación. La paciente venía de otro estado, perdón, yo estaba en México, en Monterrey, y venía de otro estado, incluso se quedó esos días para tomar el tratamiento. Entonces, en cuanto a mi experiencia, pues pienso que es muy importante ser flexibles a esa parte o que los pacientes puedan confiar en nosotros, en los resultados como tal de la medicina refleja, para que vean que no se queden con esa rigidez del tratamiento, porque pues esa rigidez se les queda en el cuerpo. O sea, puedes quedar o dejar inmóvil una articulación sumamente o articulaciones sumamente importantes como son nuestras cervicales por indicaciones. Entonces la señora pudo haber pasado más semanas con las indicaciones, con 4 semanas inmóvil totalmente, y no quiero imaginar en qué cuadro iba a quedar la señora. Entonces es como un ejemplo que yo les quise compartir, que a mí me impactó mucho y que bueno, yo deseo tomar la formación más adelante. Sergio sabe mi situación, pero quise compartirles un poquito para sumar que los grandes resultados que se pueden obtener de esta formación. Bien, cuando habló de un cambio energético, nosotros tenemos que tener en cuenta, a ver, es un mundo esto, no es poner dedos y mejorar. Uy, perdón, a ver. ¿Están todos ahí? ¿Me escuchan bien? Bien. A lo que voy es que es un poco más profundo a donde yo los invito a navegar, es en la seriedad de lo que tiene este tratamiento. Si nosotros logramos entender las estructuras, la anatomía, la topografía y la biomecánica, vamos a poder ayudar a muchas personas, vamos a poder ser profesionales idóneos y reales, y no vamos a mejorar de casualidad a nadie, o empeorarlo. Ojalá mejoráramos de casualidad a todos los pacientes y no empeoráramos a uno. Y lo peor es que no le hagamos perder el tiempo a los pacientes, y menos el nuestro, que es lo que de entrada, que lo único que les agradezco es el tiempo que ustedes me brindan para yo poder intentar incentivarlos a que seguir aprendiendo. Esto es un proceso largo para poder seguir aprendiendo todos. Entonces, cuando nosotros tocamos cervicales, tenemos que tener en cuenta que la parte cervical es la menos protegida. Ahí se alojan todos los nervios más importantes del cuerpo. Y ahí emergen por los agujeros rasgados, ¿sí? Emerge bulbo, médula. Entonces, todo lo que es maniobras bruscas a nivel del cuello, tenemos que tener en cuenta el cuidado
funcional de esta estructura. Generan en los pacientes mucho tipo de alteraciones a distancia. Y si nosotros manipulamos de forma brusca, vamos generando que la cápsula articular, interarticular que tiene el cuerpo vertebral entre una y otra, esas articulaciones, ¿sí?, uncovertebrales, ¿sí?, entre los cuerpos de las vértebras y de las apófisis transversas, inestabilidad. Esa cápsula se va poniendo cada vez más laxa y esa laxitud genera desplazamiento intervertebral con una sintomatología determinada, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante, chicos. No realizar maniobras bruscas en el cuello. Y ahí, en el cuello, cuando a veces hay un cambio energético, nosotros tenemos que tener en cuenta, desde el punto de vista osteopático, el movimiento respiratorio primario. El movimiento respiratorio primario que se encuentra, ¿sí?, a nivel medular. El líquido cefalorraquídeo tiene una revehiculización de ese líquido cuando nosotros trabajamos cervicales. Por eso, y sabemos todos, que ahí se generan muchas hormonas en todo lo que es el sistema. A eso vamos a generar en el paciente un cambio radical ahí cuando es la que más tenemos que tener cuidados y no hacer maniobras bruscas. ¿Va bien? ¿Escucharon todos? Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Están ahí? ¿Sí? A ver, Andrés. Sí, Sergio, todo perfecto, disfrutando de la clase. Una duda, Bien. Sergio, ¿vienes por Colombia? Porque ya hay terapeutas en España, en México, por lo que veo con Marisol, pero por acá como que no hay. Nos toca viajar. Bueno, Natalia, me escribes por privado y yo siempre estoy abierto a todas las posibilidades para que vengan a Argentina, para yo ir a Colombia. Tengo una mujer maravillosa que me apoya y una familia que apoya esto, porque si no, esto es un plan familiar, no se podría. Ahora a Canarias voy a viajar solo, son mínimo 8 o 10 días que voy a estar ausente, pero bueno, es todo un plan familiar y un desarrollo. A veces puedo viajar con ella, a veces no, porque ella tiene también su profesión, pero a lo que voy es que hay una decisión personal de dar a conocer esta disciplina, porque realmente no se puede suplantar por ninguna máquina. Por más que inteligencia artificial, etcétera, y máquinas, el tacto, la sensibilidad sobre el paciente, hay máquinas y hay muchas cosas que han evolucionado, pero nuestra profesión no va a poder ser suplantada por ningún tipo de máquina. Entonces, realmente, en un 2026, donde las profesiones están siendo suplantadas por la IA, nosotros tenemos un beneficio en el cual Sergio, buenas tardes. Creo que se pacientes bajó mucho el volumen. ¿Cómo? ¿Está muy fuerte el volumen? No, tiene un poco de retardo, pero luego se escucha. Se escucha bien, sí. Bueno, a eso es lo que voy. Tenemos que disfrutarlo a esto porque no vamos a poder ser reemplazados. Entonces en nuestra mano tenemos un poder, una intención de sanar, de ayudar,
y de colaborar para que los pacientes vayan mejorando su calidad de vida. Así que bueno, abierto, Natalia, me puedes escribir después por privado, por mi Instagram y ahí ver. No soy muy de redes sociales, no le doy mucha importancia, pero bueno, la idea un poco es ir ayudando a todos los alumnos a crecer profesionalmente y yo también siempre aprendiendo de cada uno de ustedes. Ahí está un poco la armonía que se genera. Cada uno aportar su grano y no es que esto sea la panacea, sino es una forma de ir mejorando sabiendo que no vamos a lastimar a ningún paciente. ¿Sí? Ahí lo escuchamos a Nahuel. A ver, él anda por ahí. Hola Sergio, ¿cómo están? Hola gente. Sergio, te quería consultar, acá en Argentina, ¿cuándo estarías por acá? Pues escuché Canarias, escuché España, México, pero ¿y Argentina? Bueno, escúchame, estoy organizando en la Universidad Metropolitana, la idea es hacerlo en mayo en Argentina. Tengo como la fecha determinada para hacerlo en mayo acá en Argentina, Nahuel, así que, bueno, tú has tomado un seminario y cuéntanos un poquito cómo te ha ido. Él es licenciado en kinesiología, Nahuel es un colega, y bueno, tuvo una experiencia No, la a su verdad, mujer, ¿no es cierto, Nahuel? ¿Cómo? Yo atendí a tu mujer, si mal no recuerdo. Sí, por una compañera de trabajo, cuando trabajaba en la industria, conocí lo que hacías, conocí lo que es la medicina refleja, y es más, empecé llevando a mi hermana, después como digo, funcionó mi hermana, llevé también mi novia y charlando, me interesó y después de que tomé el seminario, la verdad es que mejoró muchísimo el tratamiento con los pacientes. Es de 10 pacientes, 8 mejoran. Todo lo que es sintomatología cervical, lumbar, talalgias, mejoran. Bueno, perfecto. Bueno, más o menos en mayo, si Dios quiere, voy a armar ahí. Así que bueno, si alguno tiene alguna otra pregunta, José Miguel, Dune. Los invito a todos a repasar un poco de anatomía, YouTube, no sé, podcasts de anatomía, lo que sea. Todo eso es bienvenido para poder lograr mejorar, ¿sí? Para poder mejorar profesionalmente y estar a la altura de lo que es todo este proceso. ¿De acuerdo? Seguramente en unos 10, 15 días vamos a hacer algo, vamos a hacer una masterclass de ¿sí? Vamos a armar una masterclass de dolor lumbar y sus diferenciaciones y la lumbociática para que podamos ver algunas cuestiones más en profundidad. Hoy fue algo más desde lo general para que nos conozcamos y la idea es ir, como es que se llama, creciendo y intentar ayudarlos para que, y ustedes a mí, para que seamos mejores profesionales y cada vez más sinceros con el paciente. Ese es el plan. ¿De acuerdo? Así que, bueno, desde Argentina los saludo a todos. Les mando un saludo cordial y muy afectuoso para todos. Y si Dios quiere, están todos invitados a Canarias, que intentaré dar lo mejor de mí, desde muy temprano hasta muy tarde en seminario. Con poco corte, con poco recreo, como decimos en Argentina. Así que un saludo para todos y estamos al habla. Y en lo que yo pueda ayudar y compartir, siempre estoy disponible. Un saludo. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas Un gracias. saludo a todos. Gracias, Sergio. Gracias por todo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Chao, Teresa. Chao. Gracias. Ya.
Al revés, que no. Ahí.